Bien, muy buenas tardes. Bien, de ahí vamos a tener un poquito de tiempo para poder saludarnos entre todos. Vamos tomando asiento. Pero qué alegría realmente ver cómo nos vamos uniendo, saludando. Hacía tiempo ya que no nos vemos. Pero bien, déjenme presentarme primero. Mi nombre es Jesús Ríos. Bien, algunos me conocen como Jesus, Hechu, como gusten, no hay un problema. Bueno, en esta oportunidad, primero es un honor realmente poder nuevamente, después de meses, no sé si recuerdan que el año pasado también tuve la oportunidad y la bendición de dar una enseñanza y bueno, el Señor ha permitido, ¿no?, que ahora me encuentre nuevamente aquí. Más que nada, primero que darle la bienvenida a la iglesia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, están atentos. Y bueno, los que acaban de visitarnos por primera vez, qué genial realmente poder verlos, poder estar aquí y de otra forma consideren eso más que una iglesia, sino una familia, ¿no? Una casa donde de otra forma podemos venir y estar todos unánimes y como dice, bueno, el nombre, Koinonia. Entonces, primero quiero que levanten la mano aquellos que no tienen Biblia. Levanten la mano. Ya, genial. Entonces, se van a estar acercando para poder entregarle una Biblia, para que me puedan guiarme en algunos capítulos que vamos a estar viendo. De hecho, es uno y vamos a estar conversando aparte de eso. ¿Bien? Perfecto. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? ¿Bien? Ya que todo hay que dejarlo todo en la mano de Dios. Amén, Señor Padre Celestial, mi Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitir este domingo, por permitir que no haya ningún inconveniente y podamos utilizar el lugar. Gracias, Señor, también por la provisión. Gracias por todo y que seas tú utilizando, Señor, este tiempo para poder solamente escucharte a ti y únicamente a ti. En nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay que ser un poco honestos, ¿vale? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos entrado hoy por esa puerta y nos hemos sentido como que con ese nudo en el estómago, como que llenos de miedo por el futuro? A veces sentimos que si soltamos el control de las cosas, todo se va a destruir. No sé si a quién les ha pasado. Bueno, a mí más de una vez, posiblemente cuando he tenido que presentarme en un momento muy decisivo de mi vida, algunas oportunidades, he sentido como que me revuelve el estómago, me siento como que un poco con miedo porque a veces hay un temor de querer dejar todo en las manos, a veces dejar de tener el control, básicamente. Como seres humanos nos encanta tomar el control de todo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos levantamos? ¿A dónde nos vamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos siempre en un constante control. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque de otra manera el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver muchísimo en cuanto a esa sensación de a veces de tener que dejar de controlar todo y entregarlo específicamente en la mano de Dios. De hecho, mientras iba un poco investigando o iba estudiando un poco el tema del día de hoy, recuerdo una anécdota bastante interesante. De hecho, es algo que me pasó cuando tenía 8 años. Recuerdo que, bueno, en el colegio, pues los profesores le decían a mis papás, bueno, que era un poco hiperactivo. Yo creo que he tenido TDAH, no sé, pienso, posiblemente, pero era súper inquieto, me movía para acá, me iba al otro lado, o sea, no era malcriado, ojo, ¿no? Era simplemente inquieto. Y bueno, le indicaron que mejor sería necesario que me metan a unas clases, ¿no? Que sería bueno que haga ejercicio. Y me metí a karate. Resulta que me gustó un montón, me encantó bastante el ir, el poder participar, empecé a ir a campeonatos, espectacular era. Pero hubo un tiempo, un año, cuando yo tenía 12 años, cuando hubo un momento un poco muy decisivo. De hecho, había un campeonato muy importante que tenía que ir. De hecho, era un campeonato nacional y siempre, curiosamente, siempre caían domingos. No sé por qué. Podría haber escogido un viernes, un sábado, pero siempre caía domingo. Entonces, para ese entonces mis papás iban a la iglesia y recuerdo que mi papá me comentó y me dijo, bueno, tenemos que ir primero a la iglesia y después vas a tu campeonato. Y yo por lógica digo, ¿pero por qué? Tú sabes que yo tengo temprano, me van a llamar mi nombre y tengo que ir. Y me dijo, no, tenemos que ir temprano. Y después nos vamos corriendo en taxi y vamos a llegar a tiempo. Yo la verdad fue como que un poco regañadiente, ¿no? Adolescente, como que, ya bueno, pues no importa. Fui,
Escuché la iglesia y estaba como que un poco como que mi tic nervioso, estaba así ya. Ya escuchaba al pastor predicar, ya, amén. Ni bien dijo, bueno, iglesia, ¿se puede ir? Uf, me fui, papá, vámonos. Agarré mi mochila, me fui, chapamos un taxi y en medio taxi me empecé a cambiar, me quité el pantalón, me puse mi ropa de karate así, súper ansioso. Llegué y lastimosamente pasaron mi nombre. Yo dije, te lo dije. Y estaba un poco apenado, estaba bastante triste, la verdad, porque no era algo que yo esperaba. Pero sucede que en un momento, justo en un par de minutos, viene mi profesor, al que nunca le gusta perder, y me dijo, mira, justo una persona no acaba de venir y te acabo de poner ahí. Y yo dije, genial, qué chévere, es con mi mismo nivel, ¿no? No, son superiores más. O sea, de lo que era, pues, supongamos, naranja me puso con negros. O sea, cinturón negro, yo dije, o salgo vivo para contarlo o termino con ojo moreteado, no sé. Al final de todo, resulta que, bueno, terminé ganando el tercer puesto, pero lo que entendí realmente de esto fue lo siguiente. ¿Cuán importante es obedecer? ¿Cuán importante realmente? Porque el hecho de ganar no fue lo que a mí me hizo recordar, sino fue lo importante que tenía que ser al momento de decirle sí. Está bien, papá, no quiero, me cuesta, pero ok, perfecto, vamos. Y al final ese resultado terminó también siendo para dar la gloria a Dios. Porque luego mi profesor me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Y bueno, le compartí, bueno, profesor, resulta que tuve que ir a la iglesia, ¿no? Escuché la palabra y tuve que venir acá. Curioso, porque eso nunca se da, me dice. Mayormente tú pierdes tu puesto y ya fuiste. Entonces fue un momento para también decirle gracias Dios, gracias realmente por ese tiempo. ¿Y por qué les cuento eso? Porque la persona que vamos a hablar hoy día, como justo les comentaba, tiene que ver con esto. Su vida siempre ha sido prácticamente de prueba tras prueba, prueba tras prueba. Y cuando vamos leyendo vamos a pensar de que otra forma, oye, Dios al final no lo quiere a esta persona, no le quiere a este personaje. Pero realmente no es así, porque le estaba preparando para exactamente una situación muy en específico. Y de hecho me hizo recordar mucho un pasaje que dice en Proverbios 3, 5, 6, solamente apúntenlo, no hay problema, no es necesario que lo busquen o si desean, que dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor. Cuán difícil es confiar, ¿cierto? Cuán complicado es tener que decirle, sí Señor, te dejo todo eso a ti y al final tú encárgate. Es muy difícil, es demasiado complicado. Pero vamos a ver en la vida, y este personaje es Abraham, en la cual tuvo que pasar un trayectorio para que en este capítulo que vamos a revisar tú y yo, nos hace ver realmente el verdadero propósito que Dios tenía para con él. Y el título de esta charla, esta enseñanza, es Fe con cuchillo en mano. Y hay muchos ya como que van analizando y pensando, ya sabemos más o menos de qué quiere hablar Jesús. Pero bueno, vamos al al capítulo Génesis 22. Y bueno, para los que tienen la Biblia, que les han prestado, es la página 11, ¿correcto? Ahí pueden revisar. Los que tienen es el NTV, el Génesis es el primer libro de la Biblia. Así que, sí, está cerquita, no está tan complicado de la portada. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer juntos, no vamos a leer absolutamente todo, sino vamos a explicar uno por uno. ¿Perfecto? Bueno, antes de poder hablar con respecto a Abraham, como bien le mencionaba, él tuvo que pasar muchas cosas, ¿cierto? Dios le pidió, si pueden después, más adelante, pueden revisar algunos capítulos anteriores, pero vamos a hacer algo así súper rápido para entrar al tema que queremos ver. Abraham, básicamente, una persona que tenía toda su familia y que un momento Dios le dice, sal de tu tierra, ¿no? Y Abraham va con toda su mancha, ¿no? Con toda su familia, va. Después de eso viene la hambruna, viene el tema de Egipto, empieza a haber muchas situaciones que cualquiera se preguntaría, pero ¿por qué Dios le pidió salir si estaba tan tranquilo? ¿Por qué le sacó de su zona de confort?
Pero antes de sacarlo, él le hace una promesa, ¿no? Te haré padre de naciones. Y imagínate que te digan a ti, te haré padre de naciones. Serás exitoso, serás, ya no ya. Entonces, Abraham, confiando en Dios, decide avanzar. Pasa prueba, tras otra prueba, tras otra prueba. Dios, en medio de cada uno de este caminar, le promete un hijo, el primogénito. Y Abraham, mirando, dice, como que soy un poco viejo, ¿no, Dios? Y mi esposa también. Entonces, ¿cómo voy a tener un hijo, no? O sea, no sé si soy capaz. Pero Dios le había prometido. Y vemos que a pesar de que Abraham, error tras error, Dios nunca quitó su promesa. Y es algo que tenemos que tener en cuenta tú y yo. A pesar de que muchas veces fallemos y Dios te dio una promesa, Él nunca es infiel hacia eso. Él es fiel y Él promete lo que te dice. Y así fue. Después de muchos capítulos más, antes de este capítulo 22, Dios le da a su hijo, ¿no? Ya se imaginan, yo creo que acá todos, algunos que son padres y cuando tuvieron su primer hijo, ¿cómo fue? Se siente poderoso, ¿no? De hecho, mi papá cuando me vio nacer la primera vez, me miró, vio a mi mamá y le dijo, tiene mi nariz, ¿no? Y sí, si bien conoce a mi papá, o sea, yo hago así, soy mi papá, tal cual. Entonces imagínense a Abraham, 100 años, bueno, tenía una mayoría de edad y tuvo su primer hijo. Imagino que todo ese tiempo amándolo, estando con él, abrazándolo, enseñándolo, cuidándolo, muchas cosas que ha estado compartiendo con él. Isaac no se quedó chiquito, empezó a crecer y todo estaba perfecto hasta que vamos a caer en Génesis 22. Así que vamos a la página 11 y vamos a leer el versículo 1 y 3. ¿Les parece? Dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, inalarvado su asno, y tomó y consiguió 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este pedazo de versículo le he llamado la anatomía de la obediencia. Es curioso, ¿no? Cuando empecé a leer yo decía, como que Dios un poco bien metía la herida, ¿no? Porque sabemos muy bien la promesa que Dios le había dado a Abraham. Le dio su hijo después de mucho tiempo y Dios le pide exactamente, lo llama y le dice, Abraham, y le responde, heme aquí, toma ahora tu hijo. Ahora, hay que tener en cuenta que Abraham solo tenía un hijo. Ismael es la hija de la sierva. Recuerden que capítulos atrás, y cuando ustedes revisen, fue desterrada. Así que solamente era él e Isaac. Y bueno, su esposa. Y le dice, tu hijo, tu único. O sea, es como que por si acaso, no te estoy pidiendo algo fácil. Te estoy pidiendo a tu hijo, el único, a quien tanto amas. Entonces, imaginen la escena. O sea, yo imagino a Abraham echado. En un momento posiblemente Dios lo llamó. Y él muy firme dice, heme aquí. La palabra heme aquí significa un sí rotundo, un sí absoluto. Es un sí que no sé lo que va a pasar más adelante, no sé Dios lo que va a pasar, lo que me quieres decir, porque si se dan cuenta, antes que le pida a su hijo, solo lo llama. Abraham le dice, heme aquí. Él no sabía lo que iba a suceder de aquí a más adelante, o lo que le iba a pedir. Simplemente dijo sí. Y como punto clave acá es lo siguiente: a veces la obediencia a medias o postergadas es desobediencia. Dios no bendice los peros, bendice los pasos. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Si se dan cuenta, Abraham, al momento de escuchar lo que le estaba pidiéndole, porque no era nada sencillo, le estaba pidiendo sacrificar a su hijo,
al único que tenía, a la cual tuvo que pasar muchas cosas para que la promesa al final se cumpliera. Y a pesar de eso dijo, tienes que dármelo en sacrificio. Y es un pasaje muy importante porque en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Podemos pensar tal vez, posiblemente, que Abraham por un momento, no sé, imagino que estaría pensando, y a veces como que a veces nos pasa algo, ¿no? A veces tenemos algo pendiente nosotros, tenemos algo que Dios nos dice muchas veces, por ejemplo, acércate a pedir perdón a esa persona, conversa con tu jefe, conversa con este amigo, haz lo siguiente, ve con tu familia, habla con él, etc. Hay muchas cosas que Dios nos termina pidiendo a veces. Y a veces como cuando levantamos un lunes en la mañana y suena nuestra alarma a las 7 o 5 de la mañana y le decimos 5 minutos más, 10 minutos más, Señor. Y sigue pasando y dejamos que el tiempo pase. Y nos damos cuenta realmente que Abraham no pasó así. No dijo, el versículo, si bien es cierto, no dice que Abraham, después de pensarlo, después que pasó un par de horas, después que de otra forma intentó recapacitar, no, simplemente dice que se levantó muy de mañana, agarró 2 ciervos, cortó leña y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Por eso digo, hay que imaginar un poco esa escena. No es sencillo, no es fácil. Si te pidieran a ti como padre o madre que te den a tu único hijo en sacrificio, estoy totalmente convencido que más de uno confrontaría al Señor o confrontaría a Dios. O sea, ¿por qué? O sea, pídele a otro. ¿Sabes cuánto a mí me costó estar con mi hijo? ¿Sabes cuánto a mí me costó tener que sufrir un montón de cosas para llegar a esa promesa? Pero a pesar de eso, igual Abraham decidió tomar una decisión. Ya que hay una aplicación especialmente para este punto. A veces queremos el peso de la promesa, pero no el proceso del altar. Porque para recibir lo que Dios tiene preparado, primero debemos soltar lo que estamos reteniendo. Vuelvo nuevamente a la historia que le comentaba. A mí era muy difícil decir, a ver, papá, es un campeonato muy importante, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Es muy importante, no es mi culpa que sea un domingo, pero me estás pidiendo faltar para tener que ir a la iglesia y luego tener que, vamos a ver qué sucede, a ver si es que llego o no. A veces cuesta soltar muchas veces. A veces cuesta tener que decir, ya, ok Dios, voy a hacer eso. Al igual que para mí fue muy difícil tener que obedecerle a mi papá, pero dije, bueno, es mi papá, tengo que hacerlo. Pero yo no sabía lo que iba a suceder después. Pero a diferencia de Abraham, que no refutó, que no lo pensó, que no dijo, posiblemente, no, simplemente dijo, heme aquí, se levantó muy de mañana y fue lo que hizo. Hay un capítulo que habla exactamente o hace un poco alusión a esto, que es justamente Santiago 1:22. Si pueden, apúntenlo, no creo que salgan en las pantallas, pero igual, apúntenlo y dice lo siguiente. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Porque no se trata simplemente de cuando tú y yo venimos todos los domingos a escuchar algo, una palabra de Dios, detrás de esa palabra siempre hay algo que nos pide en ponerlo en práctica. Ahora la pregunta es, y me pongo también con ustedes, ¿lo ponemos en práctica? Ponemos en práctica lo que todos los días, lo que cada domingo, lo que escuchamos siempre durante las 4 de la tarde hasta las 6 que termina la reunión. ¿Hacemos caso a Dios durante la semana? ¿O lo terminamos postergando? ¿O le terminamos diciendo a Dios muchas veces, Señor, para después? Ahorita estoy un poco ocupado. No me puedes pedir algo, no me puedes pedir, no sé, mi tiempo, mi dinero, no me puedes pedir eso porque tengo muchas cosas muy proyectadas y el pedirme eso significa simplemente cortarlas, significa específicamente tener que decir no a lo que yo quiero, a lo que puedo controlar y tener que decirte sí a lo que tú me estás pidiendo. Y sí, cuesta mucho, cuesta demasiado.
Pero ahí nos damos cuenta, como bien decía en la aplicación, porque para recibir lo que Dios tiene preparado, primero debemos soltar lo que estamos reteniendo. Y vuelvo con la pregunta, ¿qué es lo que todavía tú y yo estamos reteniendo en nuestras manos? ¿Orgullo? ¿Temores? ¿Envidia? ¿Enojos? ¿Hábitos? ¿Qué es lo que no estamos dejando realmente? ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos y ponemos, y inclusive charla más atrás, justo Abraham nos comentó sobre las máscaras? ¿Qué máscaras ponemos cuando venimos, pero no queremos dejar a Dios la esencia de nosotros? Complicado lo de Abraham. No fue sencillo. El hecho de levantarse muy de mañana, e imagino y me pongo a pensar que se levantó y dijo, dice que agarró, y versículos más adelante vamos a ver, porque inclusive dice que cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, todos conocemos muy bien el sacrificio. No solamente fue leña, obviamente lo dice acá, pero no fue leña. Así que vamos a ver un poquito versículos más adelante, ¿está bien? Vamos al 4 y 8. Dice lo siguiente: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Paréntesis, tercer día. O sea, hablamos que caminó durante 3 días, valga la redundancia. 3 días. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Se imaginan esa escena? Abraham ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía lo que iba a pasar. Por eso es que se levantó muy de mañana para que él mismo se encargara de hacer esto. Iba preguntando un poco, ¿no?, algunas personas en cuanto al tema del sacrificio, ¿no? Pregunté a algunos pastores y una de las cosas que me indicaron que posiblemente, mayormente cuando se trataba de sacrificios, la persona que se encargaba de hacerlo no era especialmente, Abraham o las personas que se dedicaban a entregar el sacrificio, sino habían personas que era su función de preparar todo esto. Pero nos damos cuenta que Abraham lo hizo. Ahora, yo opino que el hecho de que estos 3 días que caminó, no solamente el hecho de amarrar, porque obviamente cuando vamos a ver más adelante dice que amarró también a Isaac, pero ¿con qué amarraría? Con una soga. Esto, lo conseguí por ahí, dije, a ver, ¿dónde hay unos palos acá para poder hacerme ver? Y dice que lo puso con el muchacho y lo cargó. Ahora, un paréntesis y un poquito de como, no sé cómo se le podría decir, pero creo que Isaac aproximadamente tendría entre 33 y 37 años aproximadamente. No se calcula, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero algunos estudiosos mencionan que ese es el prolongado de tiempo que tenía o la edad. Ahora, ¿por qué? Porque dice que lo que le hizo cargar a Isaac especialmente fue justamente esta leña, y la leña ahorita es poquito. Y no creo que cualquier niño vendría a cargar y te imaginan subir arriba a Moria. No creo. Entonces era bastante, pero yo creo que lo que mucho más pesó a Abraham fue el cuchillo. De hecho tuve que guardarlo porque en el taxi pensarían que les iba a hacer algo, así que mejor le puse un montón de paños para que no piensen mal. Entonces lo guardé y bien. Yo creo que lo que más pesó fue esto. ¿Se imaginan 3 días tener que cargarlo y caminar junto con Isaac? ¿Y sabían lo que iba a suceder? Se sabía exactamente lo que iba a pasar en un sacrificio.
Y me pongo a pensar a Abraham caminando junto con Isaac, con sus siervos, y a veces habrá tocado el cuchillo de casualidad y le vendrían muchas cosas. ¡Qué complicado! Esta parte yo le he llamado el camino del sacrificio. Cuando Abraham le dice a sus siervos, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, esto, queridos amigos, amigas, esto es una fe pura, totalmente, porque él sabía que Dios iba a ser fiel a su promesa, incluso si tenía que resucitar a Isaac. Ahora, por si acaso, en ese entonces nunca se registró un aspecto de que alguien resucitara. No se conoce absolutamente de eso. Ahora, ¿cómo Abraham sabía que Dios iba a resucitar a alguien? ¿Cómo sabría? Por eso digo, esa es netamente fe pura. Para los que no saben qué es la fe, es creer lo que no ves, pero es creer con total certeza. Volvemos y pongámonos en la piel específicamente de Abraham. Abraham no sabía lo que iba a pasar, pero confiaba que Dios iba a ser fiel a esa promesa. Y acá va mi pregunta nuevamente. ¿Creemos a Dios en las promesas? Porque estoy más que seguro que un domingo o un día de la semana que Dios les haya hablado, les ha dado una promesa. Él siempre lo hace. Es más, inclusive, si uno me puede decir, no, yo no escuché ninguna promesa, bueno, hoy ya van a escuchar una. Entonces, ¿qué hacemos con esa promesa? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos promete y al final nos pide de parte de nosotros dejar de tener un control y decirle, Señor, acá está todo, te lo entrego? Como punto clave es, mientras Abraham subía el monte con el cuchillo, Dios ya venía subiendo el carnero, el cordero, por el otro lado de la ladera. Porque si no damos cuenta, Abraham le dice en el versículo 8, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo sabía Abraham que iba a pasar eso? Estamos hablando de una montaña donde prácticamente, yo imagino, no habría absolutamente nada. Solamente sería él, Isaac, Dios y el sacrificio que tendría que ser Isaac. De hecho, hay un versículo de la Biblia en Romanos 8:28, ahí pueden apuntarlo para que lo puedan leer, yo les voy a leer acá, y dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas que Dios nos pide, todas las cosas que Dios nos da, todas las cosas que Dios de otra forma nos termina mostrando en el camino, no es por las puras, es por un propósito, es por una razón. Si venimos mucho tiempo lidiando con muchas cosas, dejando pasar algunos aspectos que Dios nos ha pedido en ocasiones, es por un propósito, es porque Dios está preparando algo mucho mejor. Y como aplicación es lo siguiente: tu obediencia y la provisión de Dios caminan al mismo punto de encuentro. Que no veas el carnero mientras subes no significa que no esté allí. A veces pensamos lo que Dios nos termina pidiendo o algunos aspectos de promesa, pensamos que no lo va a cumplir. Pensamos que a veces tenemos a un Dios egoísta, un Dios envidioso que simplemente quiere para Él. Y pensamos que Dios simplemente no va a recordar esa promesa que tiene para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que si de otra manera, en el otro lado de la montaña, Dios está subiendo a ese carnero, a ese cordero. Te está dando posiblemente algo más de lo que tú y yo estamos pidiéndole. A veces pedimos como migajas a Dios, ¿no? Señor, solo dame eso nomás. Nos volvemos unos migajeros espirituales. No, Señor, solo dame esta cosita nomás. No, Señor, no quiero mucho. Simplemente con eso soy feliz. Y con eso ya no me pidas más. No me pidas que te dé mi tiempo. No me pidas que te dé mi vida a tu servicio. No, la verdad, no lo hagas. Suficiente viniendo acá los domingos, estando tranquilo, escuchando. Tranquilo. No me pides que me acerque a personas que tal vez no quiero. No me pides realmente que deje hábitos. Mira, estamos así bien. Pero ¿qué pasa si el dejar esas cosas que tanto amamos
termina siendo un momento para que Dios nos termina dando algo mucho mejor en ocasiones. Nuevamente, este era lo más pesado. El cuchillo para Abraham fue algo muy difícil, el tener que simplemente cargar junto con su hijo y tener que saber lo que iba a suceder en unas próximos minutos luego de llegar allí. Pero ahí no queda. Sabemos que más adelante, en versículos, ahí sucede algo bastante interesante y dice lo siguiente. Vamos al versículo 13 y 14, que dice lo siguiente. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Era algo que tanto a Abraham no se le esperaba. Pero yo me pongo a imaginar esta escena. Llegan al lugar, arman todo, ¿no? Imagino, ¿no? Arman todo, ¿no? Arman el holocausto. Y si se dan cuenta, en versículos anteriores le dice lo siguiente: Padre mío, ya está, ya tenemos el fuego, ya tenemos las ramas. E imagino mirándose frente a frente y diciéndole: ¿y el cordero? Abraham solamente imagino que lo queda mirando. Imagino que habrá habido un momento de silencio. No sé, yo me pongo a pensar, habrá habido silencio y solo se miraron, y Abraham, agarrando la soga, e Isaac no era tonto. Ojo, era mayor de edad, era un adulto ya. Ya sabía lo que eran los sacrificios. No era el primer sacrificio que Abraham hacía. Él ya sabía lo que iba a suceder. Y yo me imagino, porque si se dan cuenta, Isaac en ningún momento le refutó ni a su padre. Ahí también nos damos cuenta que la obediencia también puede contagiarse. Imagino que Isaac simplemente lo miró y extendió los brazos, porque sabía lo que iba a suceder. Imagino que lo amarra. Podrá no amarrarme para no quedarme así. Y dice que lo echa al altar. ¿Se imaginan esa escena? O sea, yo quiero, no sé si se va a ver o no, pero yo imagino que Abraham por un momento simplemente lo amarró y lo echó. ¿Se imaginan la escena de Isaac mirando de esta forma? ¿Y se imaginan Abraham así? ¿Se imaginan esa escena? En ningún momento, por si acaso, Isaac pudo haber sido muy así desobediente y se pudo haber desatado y pudo haber empujado a su papá y le hubiese dicho: ¿sabes qué, papá? Mátate tú si quieres, pero a mí déjame a un lado, yo estoy joven, todavía quiero mi vida. En ningún momento refutó. E imagino que cuando levantó Abraham, levantó el cuchillo para darle en sacrificio y degollar a su propio hijo, hay un punto en un versículo cuando menciona y se escucha desde el cielo muy fuerte diciendo: Abraham, Abraham. Yo imagino que esos milisegundos del momento de degollar a su propio hijo fue un llamado de parte de un ángel. E imagino que Abraham soltó y también inclusive le dice: heme aquí. ¿Qué tal fe pura de Abraham? ¿Qué tal obediencia simplemente para decirle: heme aquí? Le dijo sí a lo que venga acá. Dime lo que es y te lo doy. Y nos damos cuenta que inclusive el ángel le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ese momento,
cuando Abraham se da cuenta que Dios en ningún momento lo estuvo probando. Dios ni siquiera lo quería probar para saber si Abraham era totalmente obediente a él. Solo lo quería hacerle ver lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón, había una fe y una obediencia muy pura. Y nos damos cuenta que al final, durante todo este tiempo, cuando Dios le da y le dice a este ángel, más bien que se detenga, Abraham, luego, cuando alza sus ojos, ¿qué sucede? Una montaña en alto. ¿Cómo se va a escuchar Y había un cordero atascado allí. Abraham no sabía exactamente lo que iba a pasar, pero confiaba en que Dios iba a ser fiel a su promesa. Y para este punto yo le llamé Jehová Jireh, mucho más que dinero. A veces usamos a Jehová Jireh para pedir finanzas, pero tiene que ver mucho más que un contexto. Significa el Señor proveerá para sí mismo, porque si se dan cuenta, al final esa oveja no era para Abraham, no era para decir, ya ves, hijo, te lo dije, ya ves, sabía que Dios iba a ser fiel. No, esa oveja, ese cordero, ese carnero, como digan algunas versiones de la Biblia, era especialmente para darle la gloria y las gracias a Dios por lo que había sucedido, por lo que había sucedido en ese momento. Y como bien digo, y como bien dije en ese punto clave, Dios no prueba a Abraham porque necesita saber qué había en su corazón. Dios ya sabía, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón y en el mío, Él ya lo sabe. A veces pensamos que lo que Dios nos pide es como una prueba, y no es una prueba, simplemente es para hacernos ver realmente qué cosa hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente no nos estamos dando cuenta? ¿Qué es lo que nos cuesta muchas veces decirle, sí, Señor, te entrego esto? Sí, Señor, te entrego lo que me cuesta a veces darte. Sí, Señor, te entrego lo que a veces no puedo, a veces estos pesos de los problemas, que quiero mantener el control absolutamente de todo, me cuesta demasiado. ¿Cuán difícil a veces entregar eso al Señor? Y de hecho, hay un versículo de la Biblia que dice lo siguiente, y apúntenlo, Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos han dado por medio de Cristo Jesús. Y como aplicación, Dios nunca te va a pedir algo para quitártelo. Hay que tener en cuenta eso. Si Dios nos pide algo, no es para quitártelo, no es para dejarte sin nada, sino es para que vacíes tus manos y Él te puede darte algo mucho más grande. Él tiene una oveja especialmente para ti. A veces decimos, Dios, cuesta darte esos problemas, cuesta darte a veces lo que tanto me pesa, mis hábitos, capaz un vicio, me cuesta mucho, mis pecados, lo que yo soy, no soy nada, Dios, ¿qué te tengo que dar? Pero Dios te da y que vacíes absolutamente tus manos, porque eso fue. Si Abraham hubiese seguido aferrándose a un cuchillo, estoy completamente seguro que no hubiese visto lo que Dios tenía preparado para él. No hubiese visto, porque dice que alzó sus ojos y vio ese cordero. Para ti y para mí, Dios tiene algo muy especial. Y nos damos cuenta que en ese momento, Dios volvió a reafirmar su pacto con Abraham. De hecho, en el 15:18 menciona lo siguiente. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi nombre. Este punto
que lo titulé La reconfirmación del pacto, nos hace entender que a pesar de que Abraham levantó el cuchillo como obediencia, Dios le terminó dándole mucho más de lo que él había inclusive pedido. Nuevamente repito, ¿qué es lo que nos está costando a ti y a mí el poder dárselo al Señor, dárselo a Dios? Problemas, vicios, hábitos. ¿Qué nos está costando realmente a ti y a mí? Posiblemente Dios tiene algo mucho más grande preparado. Vuelvo nuevamente a ese recuerdo de lo que pasó en ese campeonato. Yo no sabía lo que iba a pasar. Simplemente obedecí. Pero esa obediencia fue para poder darle la gloria a Dios y decirle: Señor, si yo gané este campeonato simplemente con personas mucho más grandes, un nivel mucho más alto, no fue para al final decir, es que yo puedo, sino fue para decir, al final tú lo hiciste. Tú permitiste que al final se dé eso, porque también me ayudó a poder contarle a mi profesor de karate lo que había pasado. Porque la obediencia radical desata una confirmación pública de las promesas. Nuevamente digo, cuando él baja con su hijo, ¿ustedes qué creen? ¿Que los siervos no miraron? ¿Creen que cuando al final Abraham sube solo con su hijo y los siervos que estaban ahí pensando, ¿qué pensaría? Ya sabemos lo que va a pasar ya. Pero él es capaz de hacer eso. Es capaz de decirnos que igual va a bajar, pero si no hay un cordero, no hay un carnero ni nada. Pero lo ve bajando junto con su hijo. Fue especialmente algo público de decirles y enseñarles que Dios siempre cumple sus promesas. Y de hecho hay un capítulo, un versículo de la Biblia que dice lo siguiente en 2 Corintios, ahí apúntelo, 1:20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa un sí, y se eleva a Dios para su gloria. Porque todas las promesas que Dios a ti y a mí, nuevamente repito, nos los da, Él lo cumple. Él no es deudor de nadie. Porque Dios en capítulos anteriores, como el 12 y 15, ya le había dicho que iba a ser padre de multitudes, ya lo había mencionado. Pero el 22 se vuelve algo inquebrantable a través de una fidelidad probada. Porque luego vamos a darnos cuenta, y cuando ustedes lean capítulos después, Abraham nunca deja de confiar en Dios. En ningún momento. Ya no se ve ese Abraham que optaba por su familia, que a veces desconfiaba en que si iba a cumplirse o no, que a pesar de los errores Dios igual cumplió su promesa, y a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros pecados, Dios igual sigue siendo fiel, pero nos dice: dame, hijo mío, lo que tanto te está cargando, lo que tanto te está pesando, lo que tanto te cuesta dejar. Eso te está diciendo el día de hoy. Ahora, para terminar, no quiero que eso simplemente se quede como que, qué bonito, son promesas de Dios, qué bonito, ¿no? Qué chévere que hemos escuchado hoy un domingo de todas esas promesas. No, quiero proponerles un experimento muy práctico para nuestra semana. ¿Les parece? Es un reto de 3 pasos muy sencillos y vamos a experimentar para ver ese cuidado de Dios, porque si se dan cuenta, Dios en todo momento empezó a cuidar de Abraham. Y vamos a ver ese cuidado. Y vamos a apuntar lo siguiente. Si tienen para apuntar o tienen para hacerlo, ahí escriban. Lunes y martes hay que titularlo el inventario de la honestidad. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con eso? Ustedes van a tomar una hoja, ¿ok? Y van a anotar si quieren anotan en un cuaderno, un blog de notas en celular, no hay problema. Pero lo que van a anotar es lo siguiente. ¿Qué es eso que hoy que me da tanto miedo perder o soltar? Puede ser muchas veces control de las finanzas, una relación que no sabes si te hace bien o no, un plan que no sale, o incluso un resentimiento del que no te quieres desprender. Entonces, cada mañana al despertar, vamos a mirarlo y decirle a Dios de todo corazón. No necesitas decirle muchas palabras, simplemente esto: sé que esto me preocupa, sé que esto me carga, pero hoy decido dejarlo en tus manos antes que en las mías. Pregúntense, ¿qué es lo que tanto nos da miedo perder o soltar?
Eso es algo muy personal ya de cada uno de ustedes. Y de hecho es una de las cosas porque este mensaje lo llevo meses, inclusive el año pasado, y me hago esa misma pregunta: ¿qué es lo que me da miedo dejar? ¿Qué es lo que me da miedo soltar el control? ¿Qué me da miedo realmente o qué cosa estoy dejando pasar y no lo estoy entregando al Señor? ¿Ok? Este es lunes y martes. Vamos con miércoles y jueves. Esta práctica se conoce como la regla de las 9 de la mañana. Yo le he puesto así porque a veces 5 o 7 uno está que se arregla y no tiene mucho tiempo. Aproximadamente 9 de la mañana. Entonces todos sabemos que siempre hay decisiones correctas, que venimos muchas veces postergándolo, ya sea por flojera, ya sea muchas veces por miedo. ¿Como qué, por ejemplo? Pedir una disculpa, dejar un mal hábito o tener una conversación muchas veces difícil con un amigo, una amiga, un esposo, esposa, familiar. Y a veces lo postergamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es identificar una de esas cosas en las cuales estamos postergando. Y al menos nos demos cuenta antes de las 9 de la mañana. Yo le puse así, porque creo que es una forma también para que no le des tiempo a tu mente de inventar excusas, ni siquiera discutir. Porque a veces pasa, queremos discutir a Dios absolutamente de todo. Hay que reflexionar un poco en esa parte y hacemos de manera inmediata lo que Dios nos está pidiendo. Tercero y último, de viernes a domingo, es un diario de agradecimiento. En este diario de agradecimiento, a veces pensamos que Dios no nos cuida, ¿ya? Simplemente porque como no estamos prestando atención, porque ya cometí un error, porque ya fallé a Dios, ya Él ya no nos está cuidando, ya no me está viendo, ya no me ama. No, Él te sigue amándote aún mucho más de lo que tú y yo pensamos a veces. Entonces, al final de cada uno de estos días, de viernes hasta el domingo, vamos a anotar 3 cosas, por pequeñas que parezcan, ¿ok? Por ejemplo, tal vez una llamada de un momento que inesperadamente necesitabas y sucedió, un dinero que tal vez no esperabas, o a veces 5 minutos de paz de todo tu día caótico. No importa lo más pequeño que sea, hay que darle la gracia a Dios porque Él lo está permitiendo. Porque esto, como les dije, nos va a entrenar, ¿qué cosa? Nuestros ojos, para empezar a ver, aunque a veces no lo notemos a primera vista. Porque Dios siempre está cuidando de ti en los pequeños detalles. Como para terminar, nuevamente volvemos a la posición de Abraham. Qué difícil fue tener que levantar esos milisegundos y tener que sacrificar y degollar a su hijo. Pero él sabía muy bien lo que Dios iba a prometer. Ahora, acá hay algo curioso. ¿En qué lugar fue? Fue en el monte Moriah, ¿cierto? Donde Dios detuvo la mano de Abraham. Donde Dios dijo, mandó un ángel y dijo, Abraham. Y Abraham soltó el cuchillo y ya no sacrificó a su hijo. Pero aunque no lo crean, siglos después, muy cerca de la montaña de Moriah, Dios no detuvo su propia mano con su único hijo. Dios detuvo su mano de Abraham para cumplir su promesa, para decir, Abraham, yo nunca fallo, yo nunca olvido lo que prometí, pero te estoy diciendo, suelta lo que te está cargando, suelta lo que te pesa, suelta el problema, suelta ese mal hábito, suelta lo que realmente ya no puedes decir, Señor, que no puedo. Te dice suelta. Pero hay que recordar que Dios nunca detuvo su mano cuando Cristo murió por ti y por mí, por nuestros pecados. No lo hizo. A pesar de que Cristo estaba muy desesperado. Dios no lo hizo porque sabía que había un plan perfecto para la humanidad, para que tú y yo no muriéramos de nuestros pecados, sino que fuéramos totalmente libres de cualquier pecado. Hay un pasaje que dice en Romanos 8:32.
Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios fue capaz de hacer esto para entregar a su Hijo por nosotros, ¿qué crees que Dios no puede hacer también por ti y por mí? ¿Qué crees que Dios no puede hacer con esa carga que tú tienes, con ese peso que te cuesta dejarlo, con ese problema? ¿Qué crees que Dios no puede hacer con eso? ¿Dudamos? Porque lo contrario de fe es incredulidad. ¿Somos incrédulos ante la promesa de Dios? Ahí donde te encuentras, hay que cerrar los ojos. Cerremos los ojos, iglesia. Si hoy estás aquí y llevas tal vez meses, llevas años caminando con Dios, pero ¿te has dado cuenta que has construido un muro alrededor de tu Isaac? Si te ha ganado a veces la ansiedad de querer controlar absolutamente todo y te cuesta a veces obedecer la voz del Espíritu Santo, hoy este altar está abierto para ti. Si es así, ven al frente. Acá van a encontrar como un tapete. Así cerrados los ojos. Si crees realmente que nos ha ganado la ansiedad de querer controlar absolutamente todo y te cuesta, ven al frente. No vengas con miedo a perder. Ven con el cuchillo de la obediencia en la mano, listo para poder vaciarla y dejar que Dios termine peleando tus batallas. Da ese paso al frente ahora mismo. Y a ti, que tú nos visitas por primera vez, quizás hoy has venido como que arrastrando ese peso de un problema que ya no puedes resolver. Ni con tus propias fuerzas, ni con la economía, con absolutamente nada. No tienes que por qué cargar solo. No tienes que por qué hacerlo tú solo nuevamente. El Dios que dio a su Hijo por ti no es un Dios que quiere quitarte nada. Es un Padre que simplemente te quiere cuidar, que simplemente te quiere amar. Te invito mucho a que tú y yo dejemos ese orgullo, ese temor en tu asiento, dejémoslo ahí y atrévete a confiar por primera vez y da un paso hacia adelante. Y vamos a orar juntos para que de otra forma empecemos a venir al altar y dejarlo todo en las manos de Dios. Amadísimo Padre Celestial, mi Dios, muchas gracias por esta tarde. Es muy difícil, mi Dios. Es muy difícil a veces dejarte todas nuestras cargas. Muchas veces es muy difícil a veces decirte, Dios, perdónanos, porque a veces queremos controlar absolutamente todo. Pero te pido, Dios, que seas tú recibiendo cada una de estas cargas, que seas tú recibiendo cada uno de estos temores, este orgullo, que seas tú recibiéndolo absolutamente y simplemente amándonos y dándonos a veces ese cordero que a veces no vemos. Muéstranos, mi Dios. No dejes que nada ni nadie impida en poder entregártelo. Gracias, mi Dios, porque al final has sido tú quien nos has dado estas promesas. Gracias porque has sido tú específicamente quien ha hablado el día de hoy. Y queremos ser obedientes. Queremos dejar ese cuchillo que tenemos en las manos y que tú pelees nuestras batallas. Te dejamos todo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Mientras la banda va tocando, con esa gratitud en el corazón, acérquense al Señor. Acérquense adelante. Y díganle, después de todo, Dios, te entrego todo de mí, te entrego mi corazón, mis problemas y mis hábitos, y seas tú tomando el control de ellas. Amén.